en capítulo 2, pero lo que intentamos hacer es asegurar de que estamos en el contexto. Yo creo que si han estudiado algo de Biblia ya saben que es muy fácil sacar de contexto un versículo, inventar cualquier doctrina que quieran. Así que la idea es que mantengamos en contexto, interpretemos bien la palabra de Dios, no estemos lo que dicen los teólogos insertando nuestro pensar en el texto. Se llama eisegesis, y lo que queremos es exégesis, que es sacando del texto lo que el autor quiso original. Ahora sí. Sí. Lo que quiso decir el autor original. ¿Y quién era el autor de Romanos? Ya, pero viene en el fondo ¿quién? Dios, Jesús, por su Espíritu, hablando a su pueblo lo que es el Evangelio. ¿Se acuerdan qué es el tema central de Romanos? Bueno, la justificación por la fe, o podríamos decir el Evangelio de la gracia de Dios, que es lo que nos justifica. Cuando creemos en el Evangelio, entonces somos justificados por la fe. Así que estamos en Romanos. Pablo había llegado a muchos lugares, pero no había llegado a Roma todavía, así que está escribiendo a creyentes que no había conocido personalmente. Y en Romanos capítulo 2 vamos a leer el capítulo entero. Y después vamos a ver versículo por versículo. Por lo cual, cuando comienza por lo cual, ¿qué significa? Que tenemos que ver lo que venía anterior. Si ustedes estuvieron la semana anterior, el hermano Santiago nos enseñó todo lo que es la condición del ser humano. Principalmente estaba hablando de la diferencia entre el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, los que le siguen de corazón, no simplemente los judíos religiosos, pero los que le siguen de corazón, y los gentiles del mundo que realmente no conocían a Dios. Y vemos la condición del ser humano que no ha cambiado mucho. Vamos a ver eso en unos momentos. Pero aquí cuando comienza por lo cual, sabemos que lo que viene en capítulo 2 está conectado con lo que vimos en capítulo 1. Nosotros grabamos estas enseñanzas por si no pudieron llegar algún domingo. Hay algunos que no pueden llegar todos los domingos por trabajo o lo que sea. Y entonces lo pueden ustedes repasar y así tener la conexión entre estos capítulos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Noten las preguntas que hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Hay unas cuantas preguntas y comienza aquí en el capítulo 2 con preguntas importantes. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, todo ser humano. Estoy tratando de hablar portugués, por si acaso. No me sale. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todo lo que sin la ley ha pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Otra pregunta. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya, una lectura un poco larga. No sé si ustedes lo hacen, pero de vez en cuando vale la pena leer todo el libro escrito. O sea, no solamente un capítulo, pero de comienzo a fin todo el libro de Romanos, todo el libro de Efesios, todo el libro de Filemón, mucho más fácil. Judas, por ejemplo, cortito. Pero es bueno leer la carta entera para ver cómo va formando los argumentos el apóstol Pablo. Y aquí vamos a tomar solamente porciones de lo que en este momento parece ser malas noticias. No sé si ustedes de vez en cuando oyen que alguien dice, bueno, tengo malas noticias y tengo buenas noticias. ¿Cuáles de ustedes les gustan las malas noticias primero? Saque la mala noticia y después me da la buena como para mejorar el asunto. Yo también, dame siempre la mala noticia primero y después la buena. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él da las malas noticias. Él dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación, y después nos hace ver por qué el ser humano necesita la salvación. ¿Por qué la necesita? Llegando a capítulo 3, versículo 23, ¿alguien se lo sabe de memoria? Podemos, si tienen la Biblia, Wendy. Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No, ese es 6:23. ¿Todos pecaron? Todos pecaron. ¿Eso te incluye? A ver, A la Enilce también. también. Seguro. Por cuanto todos Pecaron. pecaron. ¿Y están qué? Separados de la gloria de Dios. O sea, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, malas noticias. Pero el resto del libro nos da las buenas noticias de lo que hizo Dios por nosotros y cómo podemos ser justificados en los ojos de Dios. Así que no se desesperen. Tenemos que mirar las malas noticias primero. Existen muchas formas, como digo acá, de dividir y estudiar este pasaje, pero las preguntas más importantes en todo estudio bíblico, cuando estás estudiando la Biblia, por lo menos haz estas tres preguntas. Número 1, ¿qué me revela de mi condición como ser humano? O de los seres humanos en general. Porque la Biblia nos muestra la verdadera condición del ser humano y por qué necesitamos a Dios. Segundo, ¿qué nos revela de Dios mismo? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cómo se relaciona con el ser humano? Y número 3, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Si no hacemos la tercera pregunta, las primeras dos
llenan nomás la cabeza de mucha información y nos volvemos altivos, orgullosos, religiosos, pero el corazón no se acerca a Dios. Entonces necesitamos esa tercera pregunta. ¿Qué voy a hacer yo ahora que he aprendido estas verdades? Que sé más mi condición como ser humano y cómo Dios se quiere relacionar conmigo, porque Él es amor, porque Él es todopoderoso, porque Él todo lo sabe, y muchas otras cosas que vamos a ver en este capítulo. Romanos 1, 19 y 20. Quiero que lo vean conmigo en detalle, porque cuando dice por lo cual, se está refiriendo a esta parte. Dice, porque lo que de Dios se conoce. Hay mucha gente que dice, no, yo no conozco a Dios, dicen que no saben nada de Dios. Me llama la atención de que los que están en la selva, donde ni siquiera pueden leer o escribir, ¿buscan a quién? Buscan a Dios. Quizás lo adoran a su manera, quizás no conocen de Jesucristo, pero ellos por la creación ya notan que hay un Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, porque Él es espíritu y no lo podemos ver, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? No tienen excusa. Y después capítulo 2, versículo 1, comienza con ¿qué? Eres ¿qué? Inexcusable. O sea, no tienes excusa. Si saben algo de griego, van a saber que esas dos palabras son la misma palabra en griego. No tienen excusa, y ahora apunta el dedo Pablo y dice, eres inexcusable. ¿Por qué? Quien quiera que seas tú que juzgas. No tienen excusa, ¿por qué? Porque Dios se puede conocer aún a través de la naturaleza, para que busquen más a Dios. Yo estoy convencido que la persona que por la naturaleza, por experiencias de la vida, comienza a pensar en Dios y busca a Dios, Dios va a asegurar que le manda un mensajero. Tenemos a Cornelio en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Cornelio era romano. ¿Qué dioses adoraban los romanos? ¿Cuáles? ¿Había muchos? Tenían muchos dioses y también adoraban al César como un dios. Entonces, muchos de ellos eran paganos, podríamos llamarlo así, en el sentido de que no creían en ningún dios, pero se habían dejado influenciar por los griegos, que tenían muchos dioses. Y si han estudiado algo de la historia, saben que los griegos y los romanos en este tiempo de la historia, en el tiempo de Jesús y el libro de Hechos, era como una cultura ya mezclada. Entonces los romanos, muchos de ellos habían aceptado múltiples dioses, de los griegos y de otros. Pero este romano, soldado romano, no es ni pagano ni religioso, sino más bien está buscando al Dios verdadero. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué hacía? Oraba y daba limosnas, ofrendaba a gente necesitada. Y hay personas que te van a decir que Dios no oye la oración del pecador. Eso no es lo que enseña la Biblia. Este no era un hombre salvo. Él está buscando a Dios, pero no ha escuchado el Evangelio todavía. Pero es un hombre bueno y está en búsqueda de Dios, se nota, porque él anhela entender el Evangelio, y cuando escucha el Evangelio la primera vez, la acepta. Ese es un corazón abierto a Dios. Entonces él está buscando a Dios y Dios se lo revela, le es revelado por un mensajero. Le llega un ángel y le dice, manda y busca a Pedro para que venga y te predique. Y le predica, y todos los que están en su casa creen el Evangelio y son salvos. Así que, bueno, vamos a llegar a esa ilustración. Me estoy adelantando, es que la otra parte de Romanos también es bacán. No tienen la palabra bacán en Brasil, ¿cierto? Ah, sí. Okay. Entonces, lo interesante acá es que nosotros somos inexcusables ahora, no solo porque Dios se puede conocer, sino porque nosotros juzgamos a los demás. ¿Quién no juzga aquí? ¿Hay alguien que no juzga? Todos juzgamos el comportamiento de otros, ¿sí o no? Yo voy en el auto y me molesto porque otro se metió o fue imprudente
Y ¿saben lo difícil de eso? Es que yo tengo a mi conciencia que se sienta en el lado del pasajero, que me dice, pero tú haces lo mismo. Amén. Y es verdad, lo que más nos molesta de nosotros mismos, lo que otros hacen es lo que nosotros mismos hacemos. Voy a llegar a eso en un momento. La verdad es que todo ser humano tiene en sí mismo el sentir entre el bien y el mal. ¿De dónde viene eso? Desde la creación. Somos hechos a la imagen de Dios y Él ha puesto en nosotros el saber entre el bien y el mal. Y por eso no tenemos excusa. Somos inexcusables porque juzgamos a los otros por nuestra misma regla de lo que es el comportamiento correcto. ¿Y cómo sabemos cuál es el comportamiento correcto? Tenemos una conciencia. Ahora, lo difícil es que nosotros juzgamos a otros de una medida diferente a la que ocupamos para nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos se quedan ahí, ¿cierto? Alguien está apuntando el dedo y dice, Jesús dijo, no juzguéis ¿para qué? Para no ser juzgado. Y este es el problema, sacamos fuera de contexto un versículo. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Es cierto eso? ¿Han visto eso en la relación? ¿Lo han experimentado? Claro, es cierto porque está en la Biblia. Y lo dijo Jesús. Gracias, Orlando. Lo dijo Jesús, así que es cierto. Pero ¿lo has experimentado en tu vida? Esa es mejor pregunta. Claro que lo que uno siembra en una relación, recibe. Y hay esas personas que te encuentran cualquier error, ¿cierto? Pintaste la pared y dices, no, te quedó muy bonito, pero te faltó. Y le encuentran el puntito, ¿sí o no? La falla. Cuando nosotros juzgamos, debemos recordar esta verdad. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, tremendo tronco, que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si leemos todo el contexto, esto es lo que tenemos que cuidar. Dice, ojo, no saques fuera de contexto el versículo número 1, porque ¿qué es lo que dice el resto? No dice que nunca podemos juzgar. ¿Qué dice? Debería yo primero mirarme en el espejo, juzgarme a mí mismo. Lo dice 1 Corintios, nos juzgamos a nosotros mismos para no ser juzgados. Si realmente miramos nuestra condición con el espejo de la palabra de Dios, confesamos nuestros pecados y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para transformarnos, es más fácil después ir y decir, hermano, déjeme ayudar con esa basurita. Porque ahí ya vemos con qué, con claridad. Sí dice que debemos juzgar con justo juicio, que es exactamente lo que dice Juan capítulo 7. Jesús le dijo a los religiosos, ustedes no están juzgando bien, juzguen de acuerdo a la palabra de Dios y con justo juicio. Entonces, la Biblia no enseña que no tenemos el derecho de juzgar nunca. ¿Saben lo que no puedo juzgar? La intención de tu corazón. ¿Quién sabe el corazón? Dios. Dios. A veces ni siquiera nosotros entendemos nuestro corazón porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y somos expertos en mentirnos a nosotros mismos, ¿sí o no? A decirnos que estamos bien cuando estamos mal. Y por eso entonces siempre juzgamos a otros en forma más severa que a nosotros mismos. Si aplicamos misericordia y gracia a nosotros, si decimos, tuve un mal día, sí, ese comportamiento no fue el mejor, pero tengo la suegra visitando en casa, o alguna otra cosa que hace que, sí, esté perdiendo un poco la paciencia, pero no permitimos que otros experimenten esa misma gracia que extendemos a nosotros.
Lo que más me molesta en otros es lo que más hago yo. El único que puede juzgar en forma justa es Dios. Pero la Biblia dice que Él nos da sabiduría para nosotros poder juzgar bien cierta situación. Y Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Así que podemos juzgar cosas que otros hacen y decir, eso no es correcto en la vida de un creyente. Ahora, el justo juicio de Dios, ese juicio que viene de Dios, lo vemos en el resto de este capítulo, en Romanos capítulo 2. Leamos el 1 de nuevo para tener el contexto. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Según la verdad. Dios no miente, Dios no hace ningún mal, Dios nunca peca. Por ser perfecto, entonces Él puede sacar la vara de perfección y medir a todos los demás y decir, eso no está bien. Porque siempre es de acuerdo a la verdad lo que Dios juzga. ¿Y cómo lo puede juzgar? Dice versículo 3. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí tenemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Te puedes escapar de Dios? No. Él todo lo ve. Tus padres no ven, tus vecinos no ven, tus hijos no están mirando, tu esposa o tu esposo no te está viendo, Dios lo ve. ¿Qué dice versículo 16? Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, lo que no le cuentas a nadie, pero pasa por tu mente, lo que tienes en el corazón, lo que no has perdonado, lo que has juzgado en otros, todos esos secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice él, Dios juzgará en Jesucristo todas esas cosas. Y por eso nosotros no tenemos excusa, dice. Porque juzgamos a otros y somos nosotros mismos condenados. No solamente por nosotros mismos, pero ahora condenados por Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia, sino que todos lleguen a ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Literalmente significa cambiar de pensar, que te lleva a una dirección diferente. Yo voy por este camino, me parece buen camino, pero la Biblia dice que es un camino de perdición o de muerte. Y entonces me doy cuenta y cambio de parecer y voy por este otro camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo elijo ese camino en lugar del camino de perdición. Eso es lo que significa arrepentimiento. No es, uy, me pillaron. Uy, qué vergüenza. Uy, discúlpeme. Pero lo vuelvo a hacer. No, es literalmente un cambio de pensar donde yo digo, eso yo lo abandono, no voy a seguir en eso, para elegir otro camino. Y eso es lo que Dios anhela para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere lo bueno. Él quiere lo bueno para nosotros. La ley de Dios es para nuestro bien. Dios nos ha dado como podríamos usar este término mejor, nos ha rayado la cancha. Él quiere que disfrutemos el juego. ¿Dentro de qué? De las normas y las reglas de ese juego. Imagínense si cada uno que está jugando en el campo decide su propio juego y sus propias reglas. Y se está inventando eso es lo que sucede en la sociedad hoy día. Y por eso estamos viviendo un caos. Pero Dios dice, no, yo te he rayado la cancha. Dentro de la cancha tienes plena libertad, goza de la vida. Pero no te salgas o te saco tarjeta amarilla. En algunos casos saca ¿qué? La roja. Y vas a pagar el precio por tu desobediencia. Pero lo hace ¿por qué? Porque Él ama. Hablamos la semana pasada, o escuchamos que se habló de la ira de Dios. De la ira de Dios contra el pecado, de la ira de Dios contra toda concupiscencia, contra todo lo que la Biblia dice que daña al ser humano. Y Dios dice, mi ira es contra esas cosas. ¿Por qué? Porque yo amo
al pecador. ¿Es posible que Dios ame al pecador y también tenga ira y enojo y juicio? Claro que sí. Porque quiere lo mejor. Yo ya he usado esta ilustración. Mi vecino tiene 3 hijos, 2 hijos y una hija. Y yo tengo 3 varones. Y si viven mis varones en casa, ahora están lejos y ya hacen su propia vida. Pero cuando vivían en casa conmigo, y yo los corregía de una forma bien estricta, dura, porque los amo. A los hijos del vecino, ¿qué les voy a corregir? No son míos. Dios ama a la humanidad lo suficiente para decir, yo te amo y quiero lo mejor para ti, y es por eso que yo te juzgo. El juicio es aplicado en amor para nuestro bien, para que nos arrepintamos, para que ya no sigamos por un mal camino. No sé si les ha pasado alguna vez que van bien tranquilos en el auto y de repente se dan cuenta que van perdidos. Hoy día no tanto porque ya tenemos el GPS. Había un amigo mío que mi hermano llamó a su oficina cuando él estaba viajando y le dijo a la secretaria que solo para molestarlo le dijera a la empresa que le iba a alquilar el auto que él era francés y que le pusieran las instrucciones del GPS en francés. Entonces fueron y le hicieron el GPS en su auto que él iba a alquilar, se lo pusieron en francés y él se sube al auto y va más perdido porque no entiende nada de las instrucciones que están, y bien frustrado, y se tuvo que arrepentir unas cuantas veces en ese viaje porque iba por el camino equivocado y tuvo que devolverse. Entonces tenía que ir siguiendo las flechitas nomás porque no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Por amor, Dios nos está diciendo lo mismo y a veces nosotros nos hacemos los sordos. Dios te dice, no, por ahí no, ese no es un buen camino, no vayas por ahí. Y Él está juzgando continuamente nuestros hechos y nuestras decisiones y aún la condición de nuestro corazón. Y eso es lo que Romanos está diciendo aquí. Su juicio también es de acuerdo a justicia, lo tenemos en versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nadie podrá acusar a Dios algún día de ser injusto. Nadie podrá decir, es que este juicio no es lo que yo me merezco. Vamos a recibir solamente nuestro merecido. Para el creyente, premios por nuestro buen comportamiento, ministerio aquí en la tierra, y el que no es creyente va a recibir lo que ellos realmente merecen. Y la gente dice, pero Dios es amor, ¿cómo puede Dios juzgar? Porque es también justo. Y sus atributos son completamente equilibrados. Él no solamente te ama a ti, Él ama su propio nombre y Él ama la justicia y la verdad. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No tienes pituto con Dios. ¿Es verdad? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Han escuchado alguna vez que un predicador diga algo y después dicen, no me parece? Alguno dirá, sí, es verdad, nadie tiene pituto con Dios. Nosotros sí. ¿Saben por qué? Ya somos de su familia. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro pituto? ¿Quién es nuestro abogado? Con todo el respeto, lo digo de Jesucristo mismo. Él está en la presencia de Dios Padre y Él dice, es mi hijo, es tu hijo. Tenle misericordia. Y nos tiene misericordia, y es lo que está diciendo versículo 4 y 5, que Él juzga, pero por amor, Él no juzga al tiro, nos da tiempo para que todos nos podamos arrepentir. Tenemos la revelación recibida de Dios en capítulo 2 y versículo 12. Él nos juzga por la revelación que hemos recibido, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Wendy, no sé si tenemos que apagarlo o qué, pero si es una distracción. O sea, lo que tenemos claramente es que Dios nos va a juzgar de acuerdo a cuánta revelación nosotros tenemos. Algunos han preguntado, pero el que está en el Amazonas y no tiene Biblia y ni siquiera habla el español y no tiene la Biblia en su idioma, ¿cómo lo va a juzgar Dios? Por la revelación que tiene. ¿Qué revelación tiene? Ya hablamos en el capítulo 1, dice la creación. De acuerdo a lo que ellos han recibido lo suficiente, dice la Biblia, para ellos buscar a Dios. Y cuando buscan a Dios, Dios se asegura de que ellos entiendan más el mensaje de Dios. Porque mayor revelación se le da al que realmente de corazón busca. Jesús dijo, el que realmente quiere saber la doctrina, le será revelado más cuando busca esa verdad, esa doctrina. Entonces, aquí tenemos en versículos 12 al 15, dice, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, ni siquiera sabían la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley ¿para qué? Para sí mismos. Yo he escuchado a más de una persona que me ha dicho, bueno, mi papá no era cristiano, pero me enseñó a no mentir, a ser honesto en mis negocios, a tratar bien al vecino porque algún día voy a necesitar que ese vecino me ayude. O sea, eran personas muy buenas y serán juzgados de acuerdo a su propia conciencia y que ellos mismos están aplicando la ley de Dios aunque no conocen la ley de Dios. ¿Cómo es posible eso? Por la conciencia que tenemos. Sabemos entre el bien y el mal. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que cada persona bien en el fondo está razonando, esto es correcto, esto no es correcto. El problema es que hoy día dejamos que otros decidan por nosotros. Dejamos que las redes sociales decidan lo que vemos en el noticiero, lo que ahora es la última ola de este fanático, este otro nos enseña. Ya ni siquiera nos apoyamos en ciencia. Ahora todo lo que tiene que ver con mi identidad no se apoya en ciencia, no se apoya en biología, no se apoyan en cosas que siempre se aceptaban como leyes y reglas de la naturaleza, sino que ahora un hombre que se sienta mujer puede ser mujer si quiere. O sea, no le importa, o viceversa. Y eso es exactamente lo que describe capítulo 1, los últimos versículos que estudiamos la semana pasada con el hermano Santiago. Que hacen cosas vergonzosas porque ahora han perdido todo sentido y toda noción de lo que es correcto. Y la Biblia dice que podemos violar nuestra conciencia al punto de tenerla ya cauterizada. O sea, no vas a escuchar nada. Y ahí estás en un punto muy peligroso. Porque ya no puedes escuchar la voz de Dios. No sé si ustedes han experimentado algo así en su hogar, que sienten que quizás sus hijos ya la voz de su mamá o de su papá no lo pueden escuchar, ese tono de voz como que no lo escuchan. Han escuchado o visto a los niños jugando en la calle y mamá dice, Juanito, ven a la casa, y le dice así, buena onda, ven a la casa, es tiempo de almorzar o es tiempo de once o lo que sea. Y después cuando él dice, ahora tengo que ir, ¿cuándo es que él ahora sabe que tiene que ir? Cuando ella usa el nombre completo, ¿sí o no? Juan Fernando Pérez Rodríguez, venga a la casa ahora mismo, porque si no, voy a mandar a tu papá y ahí ahora me tengo que ir a la casa. Cambió el tono, sabe cuándo tiene que obedecer. El problema es que no le hacemos caso a Dios cuando primero nos susurra y nos dice, por ahí no es. Y llegará el día en que vendrá un juicio porque vamos a cosechar lo que sembramos. Eso es claro. Pero también vendrá un juicio para toda la humanidad ante la presencia de Dios. Entonces el juicio de Dios, de acuerdo a este pasaje, es según la verdad,
según su omnisciencia y omnipresencia, según su amor, según su justicia, según la revelación que hayamos recibido en nosotros, y también las obras de cada ser humano. Eso acabamos de leerlo. De acuerdo a nuestro comportamiento, que Dios, que sabe todas las cosas y manda un registro a que sea escrito en su presencia, todo eso se va a ver claramente. Lo tenemos en el versículo 25 en adelante. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, está diciendo, hay algunos judíos que no guardan la ley y es como si ni siquiera estuvieran en el pueblo de Dios. Y el que no es del pueblo de Dios por haber hecho el rito de circuncisión y haber sido parte del pueblo de Dios, pero guarda la ley, es como si fuera pueblo de Dios. Porque Dios mira ¿qué? ¿Lo externo? ¿Mira qué? El corazón. He conocido, cuando la gente sabe que uno es pastor, ya de repente comienzan a hablar cosas, ¿no? Y dicen, yo no he faltado un domingo, pastor, no he faltado un domingo en 5 años. Llego a la iglesia cada vez que me abren las puertas. Fenomenal. Fenomenal si vives lo que se predica, ¿o no? Fenomenal si le haces caso a Dios y lo aplicas a tu vida y de lunes a sábado lo pones por obra. Porque solo ir a la iglesia, Jesús dijo, sus corazones están lejos de mí, y lo dijo de los líderes religiosos que 3 veces al día iban al templo a orar. A ver si les puedes ganar a ellos. Así que no hay ventaja en simplemente cumplir un rito exterior religioso si tu corazón no cambia. Entonces tus hechos reflejan la condición real de tu corazón, pero las obras de cada ser humano serán juzgadas porque por sus frutos los conoceréis. No solamente en el acto de adorar a Dios, sino también cuando no estás adorando y vas manejando en el auto, o estás enseñando en el colegio, o estás estudiando en la universidad, o lo que estés haciendo en el trabajo. Y la condición del corazón lo vemos aquí en versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchos podrían decir, Joel es un buen hombre, Joel es excelente pastor, Joel es muy buen líder, Joel es buen padre, mira qué tan buen abuelo es, cómo ama a sus nietos, seguramente es buen esposo. Alguien se acercó a Wendy una vez y dijo, no, pero cuando ella estaba enseñando a las damas, y ella dijo, pero para usted, hermana que se casó con pastor, tiene que ser mucho más fácil su matrimonio. Y Marcela ya se está riendo porque ellos me conocen. Y me han visto en esos momentos un poco desprotegidos, ¿no? Donde Wendy y yo un sábado estamos trabajando aquí en la propiedad y yo la reto por algo y ella sabe exactamente qué responderme, ¿sí o no? Porque así es todo matrimonio. Todos somos imperfectos. Entonces, es mucho más fácil que alguien el domingo te diga, wow, pero tiene que ser súper espiritual. No tanto. La lección es que Dios mira el corazón y va a juzgar eso algún día. ¿Y cuál es la condición del corazón? Como ya dijimos, Jeremías dice, es engañoso sobre todas las cosas. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Rápidamente. ¿Qué nos revela de la condición del ser humano? ¿Se acuerdan las 3 preguntas? ¿Qué nos revela de los atributos de Dios? ¿Y qué debo hacer con esas verdades? Bueno, ¿qué nos revela de la condición del ser humano? El ser humano no tiene excusa ante Dios. Dios se revela en su creación y Dios se revela en la ley escrita en su corazón. Por su propia conciencia no tiene excusa. Si quieren, pueden sacarle una foto para tenerlo después y estudiarlo. El ser humano cabe en 3 categorías. Número 1,
con naturaleza reprobada sin Dios. Eso lo vimos la semana pasada, capítulo 1, versículos 18 al 32. El que realmente se ha alejado de Dios y Dios simplemente los suelta y los deja ir. Después está el ser humano con una religión externa, con el duro corazón, del cual hablan los versículos aquí de capítulo 2. Y después tenemos el que tiene una religión sincera, de corazón, que vimos recién en los versículos 28 al 29. Entonces esta es la pregunta: ¿dónde cabes tú? ¿Dónde estás? ¿Qué nos revela de los atributos de Dios? Bueno, Él es el invisible creador, Él es glorioso, incorruptible, Él es el juez justo en capítulo 2, y Él es un juez que ama. ¿Cuál juez encuentras tú que estaría dispuesto a entregar a su propio hijo para morir por el culpable? Eso no se ve. Dos preguntas entonces importantes. Romanos enseña que aquí la salvación es por obras, versículo 13. No, y esto lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Más adelante veremos la respuesta a esta pregunta, pero recuerden, la fe que salva se demuestra ¿en qué? En obras. Entonces la fe y las obras van de la mano, son dos lados de la misma moneda. Podemos leer Santiago, que dice somos justificados no solamente por la fe, porque hay algunos que creen como los demonios. Sí, yo creo en Dios, pero sus obras lo niegan. Entonces, no es lo que algunos han llegado a esa conclusión del versículo 13, por si acaso, pero lo vamos a explorar en semanas que vienen. Y la segunda pregunta que hacen es: ¿cómo puede Dios juzgar a una persona si no tiene oportunidad de escuchar el Evangelio? Eso ya lo vimos. Todos tienen una conciencia del bien y el mal, y cada uno es juzgado según la luz que tiene. Entonces, cuando la gente te pregunta, es que yo no creo que Dios va a juzgar a todos, porque es injusto que Él juzgue a alguien que no tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. No, Él es justo. Él ya se ha revelado. Y hoy día, bien difícil que uno no tenga acceso al Evangelio, con televisión, con radio, la verdad es que la gente ya no lo quiere escuchar. ¿Qué debo hacer entonces yo con estas verdades? Tienes que contestar estas preguntas. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿Se acuerdan que les dije hay unas buenas preguntas en el capítulo 2? Esa es la primera pregunta que hace. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros? Y la otra pregunta: ¿menosprecias la benignidad de Dios, el amor de Dios? Él te da una oportunidad para que te arrepientes, para que cambies tu vida. Te da la palabra de Dios para que recapacites y digas: este no es el camino en el cual debería andar. La otra pregunta: ¿pretendes ser guía a otros, pero tú deshonras a Dios? Es muy fácil decir: mira en qué se metió. Sí, es muy fácil apuntar el dedo, pero hay cuantos que te están apuntando a ti. Espero que esto les haya servido para entender un poco mejor Romanos capítulo 2. Cubrimos mucho material en 46 minutos. Me quedo debiendo un minuto. Mi meta era terminar en 45. Sí.